Le doné un riñón a mi jefe para salvar su vida y al día siguiente me despidió con un email que decía: «Gracias por la pieza, ya no te necesito». Esas 12 palabras. 12. Las he leído unas 500 veces en las últimas 2 horas. La pantalla de mi móvil brilla en la penumbra de mi habitación, y cada vez que mis ojos repasan la frase, siento una punzada física, un eco helado del dolor agudo que sentí al despertar de la anestesia. Pero este dolor es diferente, es más profundo, más sucio. Se retuerce en mis entrañas como un parásito, alimentándose de mi ingenuidad, de mi estúpida y ciega lealtad. Gracias por la pieza. Ni siquiera gracias por el riñón. No, la pieza. Como si yo fuera un coche viejo en un desguace y él hubiera venido a por un repuesto. Como si mi cuerpo, mi sacrificio, fuera un simple componente intercambiable en la gran maquinaria de su vida. Y la segunda parte: ya no te necesito. La brutal honestidad de esa frase es casi admirable. No hay un lamento informarte, ni un debido a una reestructuración. Solo la fría y desnuda verdad. Mi utilidad había expirado. Hace apenas una semana, yo era el futuro de Vargas Arquitectos. No lo digo con arrogancia, era un hecho reconocido por todos en la oficina. Yo era el primero en llegar y el último en irse. Mis fines de semana no existían, mis vacaciones eran un mito. Mi vida social se había reducido a los eventos corporativos de la empresa. Vivía y respiraba para ese lugar, para los planos de acero y cristal, para el olor a café quemado y a papel de alta calidad. Y sobre todo, vivía para la aprobación de un hombre: Ricardo Vargas. Ricardo no era solo mi jefe, era mi ídolo, un titán de la arquitectura moderna. Había construido su firma desde los cimientos, con una mezcla de genialidad, carisma y una crueldad que yo, en mi inocencia, confundía con determinación. Su oficina, en la esquina del piso más alto, era un santuario de poder. Muebles de diseño, vistas panorámicas de la ciudad, maquetas, de edificios que parecían desafiar la gravedad. Cuando te llamaba a su despacho, sentías que ascendías al Olimpo. Su voz era un trueno grave que podía inspirarte hasta las lágrimas o destrozarte con una sola crítica. Yo anhelaba lo primero y temía mortalmente lo segundo. Le entregué mi juventud, mi creatividad, mi vida entera. Rechacé ofertas de otras firmas, ignoré las súplicas de mi familia para que bajara el ritmo. Porque Ricardo me había prometido el mundo. «Eres como el hijo que nunca tuve», me dijo una noche después de que ganáramos el proyecto del Museo Nacional. «Esta firma, algún día, será tuya. Veo en ti el mismo fuego que yo tenía». Y yo me lo creí. Me tragué cada palabra como si fuera un evangelio. El mundo se detuvo hace 3 meses. Estábamos en la sala de juntas, presentando nuestro diseño para un complejo residencial de lujo a unos inversores japoneses. Era el proyecto más grande de nuestra historia. Yo estaba a cargo de la presentación digital, y Ricardo, como siempre, era el maestro de ceremonias. Estaba en su elemento, seduciendo a la sala con su visión, con gestos amplios y una sonrisa que valía millones. Y entonces se detuvo. A mitad de una frase, su rostro perdió el color. Se llevó una mano al pecho, luego a la espalda baja, y un sudor frío perlaba su frente. Intentó seguir, pero su voz se quebró. Se tambaleó y antes de que nadie pudiera reaccionar, se desplomó sobre la inmensa mesa de caoba, esparciendo papeles y tazas de café. El caos fue absoluto. Gritos, gente corriendo, el sonido de una ambulancia a lo lejos. Yo fui el primero en llegar a su lado. Le aflojé la corbata, le hablé. Intenté mantenerlo consciente mientras sus ojos se nublaban. Recuerdo el tacto de su piel, fría y húmeda. Recuerdo el miedo, un miedo primario y egoísta. No solo temía por su vida, temía por la mía. Sin él, la firma, mi futuro, todo se derrumbaría. El diagnóstico fue un golpe devastador. Insuficiencia renal en etapa terminal. Sus 2 riñones fallaban catastróficamente. La diálisis lo mantenía con vida, pero era una solución temporal, una condena que lo dejaba débil, pálido y ausente. El hombre que yo conocía, el titán, se había convertido en una sombra frágil conectada a una máquina 3 veces por semana. La lista de espera para un trasplante era de años. Su familia fue sometida a pruebas, pero nadie era compatible. Su esposa, Elena, una mujer siempre impecable y serena, ahora deambulaba por la oficina con los ojos enrojecidos y una desesperación palpable. La atmósfera en Vargas Arquitectos pasó de ser eléctrica a fúnebre. Los proyectos se estancaron,
Los clientes se pusieron nerviosos. El imperio que Ricardo había construido empezaba a resquebrajarse. Y fue entonces cuando tomé la decisión. No fue un impulso. Fue una conclusión calculada, nacida de la desesperación y de una lealtad que ahora entiendo que era patológica. Si Ricardo moría, mi sueño moría con él. Salvarlo no era solo un acto de compasión, era un acto de autopreservación. Era mi oportunidad final de demostrar mi valía, de sellar mi destino en la firma, de convertirme en indispensable. Me hice las pruebas en secreto. No le dije a nadie, ni siquiera a mis padres. El día que recibí la llamada de la clínica, mi corazón se detuvo. Era compatible, una compatibilidad casi perfecta, me dijo la enfermera con asombro. Sentí una oleada de euforia, como si hubiera ganado la lotería. Sentí que era el destino. Fui al hospital esa misma tarde. Ricardo estaba en su habitación privada, mirando por la ventana con la vista perdida. Se veía más pequeño, más viejo. Cuando le di la noticia, al principio no me entendió. Sus ojos, nublados por la enfermedad, tardaron un segundo en enfocar. «Soy compatible, Ricardo», le dije, mi voz temblando de emoción. «Puedo darte mi riñón». Por primera vez en meses, vi una chispa de vida en su rostro. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Me agarró la mano con una fuerza que no creía que aún poseyera. «No, no puedes hacer eso», susurró, pero su agarre decía lo contrario. «Ya está decidido», afirmé. Llamó a Elena y ella entró corriendo en la habitación. Ambos me abrazaron, llorando. Las promesas llovieron sobre mí como una bendición. «Nunca, jamás olvidaremos esto. Eres nuestra familia. Has salvado no solo mi vida, sino todo lo que hemos construido. Tu futuro está más que asegurado. Eres intocable, intocable». La ironía me quema la garganta. Lo único que me preocupaba era mi padre. Él es cirujano. No cualquier cirujano. Es el jefe de la unidad de trasplantes en el mejor hospital del país. Una eminencia en su campo. Cuando se lo conté, su reacción fue de una furia helada y controlada. «Estás loco», me dijo por teléfono, su voz tensa. «Es tu jefe. Tu jefe. Le das tu sudor, tus noches, tu talento. ¿Y ahora también un órgano? ¿Qué será lo próximo? ¿Tu primogénito? Papá, no lo entiendes. Es más que mi jefe. Es mi mentor y la firma es mi vida. La firma no sangrará por ti en una mesa de 1980 operaciones», replicó. Discutimos durante días. Le supliqué. Le expliqué mi lógica, mi visión del futuro. Finalmente, exhausto por mi obstinación, cedió con una condición. «De acuerdo», dijo, con un tono de derrota que me dolió. «Pero lo haré yo. Yo dirigiré el equipo. No confío en nadie más para abrir a mi propio hijo. Lo haré por ti y solo por ti. Que ese hombre sepa que esta cirugía es un favor personal que me hace a mí, no a él». Y así fue. Mi padre movió todos los hilos. Nos saltamos meses de burocracia. Consiguió el mejor quirófano, el mejor equipo. La operación fue un éxito rotundo. Recuerdo despertar en la UCI, con un dolor sordo en el costado, y ver a mi padre a mi lado. «Todo ha ido perfecto», me dijo, con una mezcla de alivio y tristeza en los ojos. En la cama de al lado, separada por una cortina, podía oír la voz de Ricardo, más fuerte y clara de lo que la había oído en meses, riendo con Elena. Nos recuperamos juntos en habitaciones contiguas. Intercambiábamos sonrisas y pulgares en alto. Él me enviaba cestas de fruta y libros caros. «En cuanto salgamos de aquí, celebraremos tu nuevo puesto», me dijo un día. «Vicepresidente ejecutivo. Es lo mínimo que puedo hacer. Ayer me dieron el alta. Hoy, Ricardo recibió la suya. Y hace 2 horas, mientras me tomaba un analgésico y soñaba con mi nuevo despacho, mi móvil vibró. Era un email de Ricardo Vargas. El asunto, actualización de personal. Y ahí estaban, las 12 palabras. «Gracias por la pieza. Ya no te necesito». El aire abandona mis pulmones. La habitación parece encogerse. El dolor en mi costado se intensifica, pero es superado por una nueva sensación. Un frío glacial que se extiende desde mi pecho hacia mis extremidades. Es la rabia. Pura, destilada, perfecta. La rabia de un tonto que ha sido utilizado y descartado de la forma más cruel imaginable. Miro la pantalla una última vez. La pieza. Una sonrisa lenta y amarga se dibuja en mi rostro. Ricardo, en su arrogancia, ha cometido un error fatal. Olvidado un pequeño detalle. Ha olvidado quién supervisó personalmente cada paso de su reparación. Ha olvidado quién diseñó su régimen de medicación postoperatoria,
un cóctel complejo y delicado de inmunosupresores del que depende su vida. Ha olvidado quién tiene acceso a cada uno de sus informes médicos. Ha olvidado de quién era el padre que dirigía la operación. Cojo mi móvil. Mis dedos ya no tiemblan. Se mueven con una precisión y un propósito que no sentía desde hacía meses. Marco un número de memoria. Mi padre contesta al segundo tono. Hola, papá. Soy yo. Digo, y mi voz suena extrañamente calmada. Sobre la operación que le hiciste a Ricardo Vargas, creo que tenemos que hablar. Me temo que podrían surgir algunas complicaciones postoperatorias inesperadas. Unas complicaciones que solo tú y yo sabríamos cómo manejar. Se hizo un silencio al otro lado de la línea, un vacío cargado de estática y de 40 años de relación padre-hijo. Pude imaginarlo perfectamente. Vi en su estudio, con la luz de la lámpara de escritorio iluminando las arrugas de su frente, su mente procesando mis palabras a la velocidad de un diagnóstico diferencial. ¿Complicaciones?, repitió al fin, y su voz era un bisturí, precisa, sin inflexiones. Inesperadas, confirmé, saboreando la palabra. Del tipo que requerirían una supervisión muy cercana, del tipo que solo el cirujano jefe del trasplante podría identificar y gestionar. Otro silencio, esta vez más largo. Podía oír su respiración, lenta y controlada. Mi padre no es un hombre de impulsos, es un hombre de sistemas, de protocolos, de ética. Yo había puesto una bomba de relojería moral en el centro de su universo profesional. ¿Qué ha pasado?, preguntó finalmente. Su tono no era de acusación, sino de recopilación de datos. El cirujano evaluando los síntomas. Le leí el email, palabra por palabra. Gracias por la pieza, ya no te necesito. Cuando terminé, el silencio que siguió fue diferente. No era pesado, era denso. Era la furia de un padre. Ese hijo de puta, susurró. Y en ese susurro escuché la caída de un juramento hipocrático y el nacimiento de una alianza. Cuando te advertí, pensé que era un cabrón arrogante. No sabía que era un monstruo. Hizo una pausa. Voy para tu casa. No te muevas. No hables con nadie. Borra ese email de tu teléfono, pero antes reenvíamelo a mi correo privado. Y después, bórralo de los elementos enviados. No dejes rastro. Media hora después, frente a él, estaba en mi pequeño salón. La cicatriz de mi costado palpitaba, un recordatorio constante del pacto que había hecho y de cómo había sido roto. Mi padre no se sentó. Caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Había traído una carpeta. No una carpeta cualquiera, sino una de esas carpetas médicas de color manila, gruesa y llena de documentos. La dejó sobre la mesa de café con un golpe seco. El expediente completo de Ricardo Vargas, dijo, desde su primer análisis de sangre hasta el talocetintose. Informe postoperatorio que firmé ayer. Conozco su cuerpo ahora mismo mejor que él mismo. Conozco cada valor, cada posible fluctuación, cada vulnerabilidad. Me miró fijamente, y sus ojos, que tantas veces me habían mirado con preocupación o decepción, ahora brillaban con una intensidad helada. No vamos a hacerle daño. Quiero que eso quede claro. No soy un asesino. Pero la medicina, hijo, no es solo ciencia, es arte y es psicología. La mente puede crear infiernos que ningún virus podría igualar. Vamos a darle a Ricardo Vargas un curso intensivo sobre el valor de una pieza que funciona. El plan era diabólicamente simple y absolutamente aterrador. No íbamos a envenenarlo, no íbamos a sabotear su medicación, íbamos a hacer algo mucho peor. Íbamos a robarle la paz. Íbamos a convertir el milagro que le habíamos dado en su propia prisión personal. Mi padre lo llamó protocolo de vigilancia agresiva, un término que sonaba oficial, médico, irreprochable. En la práctica era una campaña de terror psicológico con membrete del hospital. La primera fase comenzó 3 días después. Yo ya me sentía más fuerte. El dolor agudo se había convertido en una molestia sorda. Estaba en mi apartamento, intentando no pensar en mi futuro inexistente, cuando sonó mi móvil. Era mi padre. Fase 1 iniciada, dijo con voz neutra. Acabo de llamar a su esposa, Elena. Le he informado de que he detectado un ligero aumento en los marcadores de creatinina en su último análisis. Es una mentira. Por supuesto, sus valores son perfectos, pero es un indicador de rechazo renal temprano. Le he dicho que no es motivo de pánico, pero que necesito ver a Ricardo de inmediato para un ajuste preventivo en su cóctel de inmunosupresores. Pude imaginar la escena. Elena,
siempre tan compuesta, recibiendo esa llamada, el pánico helado apoderándose de ella. Ricardo, probablemente en medio de una llamada para celebrar su regreso triunfal, viendo cómo su rostro se descompone al recibir la noticia. El dulce sabor de la victoria volviéndose ceniza en su boca. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi corazón latiendo con una mezcla de miedo y euforia. Ahora, tú te vistes, ordenó mi padre. Ponte la ropa más elegante que tengas. Ve al café de lujo que hay frente al hospital. Siéntate en la terraza. Pide el café más caro del menú y un croissant. Y espera. Llegarán en 1 hora. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Me puse mi mejor traje, el que usaba para las reuniones con clientes importantes. Me senté en esa terraza, sintiendo el sol de la mañana en mi cara. Me sentía extrañamente poderoso, como un titiritero observando el escenario antes de que suba el telón. Y entonces los vi. El Bentley negro de Ricardo se detuvo bruscamente frente a la entrada del hospital. El chófer ni siquiera tuvo tiempo de abrir la puerta. Ricardo salió casi a trompicones, con el rostro pálido y sudoroso. Ya no era el titán de la arquitectura. Parecía un hombrecillo asustado, con un traje caro que de repente le erigea. Quedaba grande. Elena iba tras él, intentando calmarlo. Cuando cruzaban la calle, su mirada se cruzó con la mía. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida de una oleada de furia impotente. Yo no le sonreí. No hice ningún gesto. Simplemente sostuve su mirada, levanté lentamente mi taza de café y tomé un sorbo, sin romper el contacto visual. Estaba sano, estaba tranquilo, estaba disfrutando de mi mañana. Y él iba de camino a una posible sentencia de muerte, en mío. Ese instante, supe que habíamos ganado la primera batalla. Dentro del hospital, mi padre interpretó su papel a la perfección. Me lo contó todo esa noche. Recibió a Ricardo en su consulta privada, un santuario de madera oscura y diplomas dorados. No había calidez en su trato. Era profesional, distante, grave. Ricardo, empezó mi padre, mirando unos papeles que en realidad eran una hoja en blanco. Los valores no son alarmantes, pero son estadísticamente significativos. Indican que tu sistema inmunitario podría estar empezando a reconocer el nuevo órgano como un cuerpo extraño. ¿Qué significa eso?, balbuceó Ricardo, el hombre cuya voz podía llenar auditorios ahora reducido a un susurro. Significa que tenemos que ser proactivos, dijo mi padre. Voy a cambiarte la medicación. Pasaremos a un inmunosupresor de segunda generación. Es más potente, pero también tiene efectos secundarios más pronunciados. Náuseas, fatiga, posible pérdida de cabello. Además, necesitaré verte 3 veces por semana para análisis de sangre y monitorización. Y nada de estrés. El estrés es veneno para un riñón trasplantado. Cancela tus reuniones. Delega tu trabajo. Tu única prioridad ahora es mantener esta pieza funcionando. Mi padre usó la palabra a propósito, pieza, y vio cómo Ricardo se encogía, como si le hubieran golpeado. Los siguientes meses fueron un descenso lento y meticuloso al infierno para Ricardo Vargas. Su vida se convirtió en un carrusel de citas médicas, análisis de Derinchip, sangre y miedo. El hombre que vivía para el trabajo ahora pasaba la mayor parte de sus días en salas de espera, rodeado del olor a antiséptico y de la mortalidad de otros. Yo seguía con mi vida, o al menos con la apariencia de una. Cada vez que él tenía una cita, yo estaba cerca. Un día estaba leyendo un libro en el parque frente al hospital. Otro estaba almorzando con amigos en un restaurante cercano. Nunca me acercaba, nunca hablaba. Solo dejaba que me viera, sano, libre, prosperando, mientras él se marchitaba. Era una tortura visual, un recordatorio constante de lo que había perdido y de quién se lo había quitado. Las complicaciones se volvieron más creativas. Un día era una ligera proteinuria, indicio de daño renal. Otro, una actividad anómala de los linfocitos T. Mi padre usaba un lenguaje tan técnico y convincente que ni el mejor especialista podría refutarlo sin acceso a los datos reales, datos que mi padre controlaba por completo. Ricardo empezó a desmoronarse. Me llegaban rumores desde la oficina. Faltaba a reuniones cruciales. Cometía errores en los planos. Su legendaria confianza se había evaporado, reemplazada por una paranoia constante. Elena me llamó una vez, su voz rota por el llanto. «Por favor», me suplicó. «No sé qué está pasando,
Ricardo no es el mismo. Apenas duerme, no come, está obsesionado. Dice que te ve por todas partes. Dice que esto es culpa tuya. Sé que estás enfadado y tienes todo el derecho del mundo a estarlo, pero por favor, si hay algo que puedas hacer. Elena, yo le di un órgano para salvarle la vida. Respondí con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Él decidió que ya no me necesitaba. No sé de qué más podría ser culpable. Quizás deberías hablar con su médico. Y colgué. Pero esa llamada me afectó. Esa noche, mientras miraba mi propio reflejo en la ventana oscura, vi a un extraño. Mis ojos tenían una dureza que no reconocía. La satisfacción de la venganza empezaba a tener un regusto amargo. ¿En qué me estaba convirtiendo? Estaba destrozando la vida de un hombre, sí, pero también la de su esposa, que nunca me había hecho nada. Estaba usando la medicina, el arte de curar de mi padre, como un arma de tortura. Fue mi punto de quiebre, el momento de la casi derrota. Llamé a mi padre. Tenemos que parar, le dije. Mi voz apenas un susurro. Esto es demasiado. Nos estamos convirtiendo en él. Hubo un largo silencio en la línea. Ven a mi consulta mañana por la mañana, a las 7. Antes de que llegue nadie, dijo y colgó. A la mañana siguiente, el hospital estaba silencioso y oscuro. Entré en la consulta de mi padre y él estaba de pie junto a la ventana, mirando el amanecer sobre la ciudad. Se giró hacia mí. Anoche no pude dormir, dijo. Estuve pensando en lo que dijiste, en si nos habíamos convertido en él. Se acercó a su escritorio y cogió un solo papel. Era la copia impresa del email que Ricardo me había enviado. Me lo tendió. Léelo, dijo. Ya me lo sé de memoria. Respondí, apartando la mirada. No, léelo en voz alta, insistió. Con voz temblorosa leí las 12 palabras. Gracias por la pieza, ya no te necesito. Ahora escúchame con atención, dijo mi padre. Su voz era tranquila, pero con un filo de acero. No nos estamos convirtiendo en él. Estamos haciendo lo contrario. Él te trató como un objeto inanimado, una cosa sin valor una vez usada. Nosotros le estamos recordando, cada segundo de cada día, que él es un ser humano, un organismo frágil y vulnerable cuya vida depende de un regalo que despreció. Caminó hacia mí y puso una mano en mi hombro, la misma mano que había sostenido un bisturí para salvarme y para salvarlo a él. No estamos destruyendo a un hombre, hijo. Estamos deconstruyendo a un monstruo. Estamos obligándole a enfrentarse a su propia humanidad, a su propia mortalidad. Él no sintió nada cuando te arrancó el futuro. Nosotros le estamos enseñando a sentir. El miedo es un sentimiento. La dependencia es un sentimiento. La desesperación es un sentimiento. Esto no es venganza, es una lección. Y la lección aún no ha terminado. Tiene que entender el valor de lo que le diste, no solo el valor para él, sino el coste para ti. Sus palabras disiparon mis dudas como el sol disipaba la niebla matutina. Tenía razón, esto no era solo por mí, era por cada persona a la que Ricardo había pisoteado en su ascenso a la cima. Era una cuestión de justicia cósmica. Mi resolución se solidificó, convirtiéndose en algo más duro y puro que la simple rabia. ¿Cuál es la siguiente fase?, pregunté, mi voz firme de nuevo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de mi padre. Se dirigió a su escritorio y sacó otra carpeta. La fase final, dijo, la biopsia. Le he dicho que, dados los resultados inconsistentes, el protocolo exige una biopsia del riñón trasplantado para analizar el tejido directamente. Es el procedimiento más invasivo y aterrador para un paciente trasplantado. Es la confirmación visual de que algo va terriblemente mal. Abrió la carpeta. Dentro había diagramas, formularios de consentimiento. Se la haremos en 2 días, y tú, hijo mío, estarás allí. No como un fantasma en la distancia. Estarás en la sala de recuperación cuando despierte. Y es entonces cuando tendrás la conversación que debiste tener hace meses. Es entonces cuando la lección terminará. Los 2 días siguientes fueron los más largos y a la vez los más cortos de mi vida. El tiempo se estiró y se contrajo, cada hora cargada con el peso de la anticipación. Ya no sentía la rabia hirviente y descontrolada de los primeros días. Se había enfriado, solidificado, convirtiéndose en un núcleo de propósito helado en mi interior. Era la calma que precede a la tormenta perfecta, la quietud de un depredador que ha localizado a su presa y solo espera el momento exacto para atacar. Mi padre y yo hablamos una última vez la noche antes de la biopsia. No fue en su consulta,
sino en su casa, en el estudio donde me había ayudado con mis deberes de niño. El aire olía a libros viejos y a cuero, un olor a certeza y a conocimiento. Mañana, Ricardo será sedado, no anestesiado por completo, me explicó, con la voz tranquila de quien repasa un procedimiento rutinario. Se le hará una pequeña incisión superficial en la zona de la cicatriz, suficiente para que sienta el dolor postoperatorio, para que crea que algo se ha hecho. No tocaremos el riñón, por supuesto. El riesgo sería innecesario y poco ético. Hizo una pausa, mirándome, por encima de sus gafas de lectura. Cuando despierte, estarás tú ahí, y le entregarás esto. Deslizó un sobre sellado por la superficie de caoba de su escritorio. Tenía el membrete del hospital. Parecía oficial, ominoso. ¿Y qué dice?, pregunté sin tocarlo. Dice que los resultados de la biopsia son perfectos, dijo mi padre, y una sombra de sonrisa jugó en sus labios. Perfectamente ambiguos. Indican que el tejido renal es sano, pero también revelan un marcador de susceptibilidad. Genética latente. Una predisposición a un rechazo hiperagudo mediado por el estrés. Es una invención, claro, pero una tan específica y moderna que no podría refutarla sin una docena de especialistas y meses de pruebas. Pruebas que, por supuesto, yo supervisaría. Lo entendí al instante. Era una obra maestra de la crueldad médica. No era una sentencia de muerte, sino una cadena perpetua. El informe concluye, continuó mi padre, que su única posibilidad de supervivencia a largo plazo es eliminar por completo el estrés crónico de su vida y permanecer bajo la estrecha supervisión de un entorno que comprenda su condición única. Le estamos dando la enfermedad perfecta, una que solo tú puedes curar. Esa noche apenas dormí, pero no por ansiedad. Era una vigilia eléctrica, una preparación mental. Repasé cada palabra que iba a decir, cada posible reacción de Ricardo. No iba a haber improvisación. Esto era una cirugía, y yo era el cirujano. La mañana de la confrontación me vestí con el mismo traje que había llevado el día que lo vi llegar aterrorizado al hospital. Era mi uniforme de batalla. Conduje hasta allí. Aparqué en el mismo sitio donde había tomado café días antes y caminé hacia el ala de recuperación. Cada paso resonaba con una finalidad absoluta. El pasillo estaba impregnado del olor a antiséptico y a miedo, pero por primera vez no me afectaba. Yo no era un paciente, era el verdugo. La sala de recuperación era un limbo gris, poblado por el suave pitido de los monitores y el susurro de las enfermeras. Ricardo estaba en un cubículo al fondo, separado por una cortina azul pálido. Me deslicé dentro sin hacer ruido. Estaba solo. Elena, sin duda, estaría en la cafetería, retorciéndose las manos de la angustia. Ricardo yacía en la cama, con una vía intravenosa en el brazo y una fina manta cubriéndole el pecho. Su rostro estaba demacrado, grisáceo por el sedante. La arrogancia había sido borrada de sus facciones, dejando solo la cruda arquitectura del miedo. Me senté en la silla junto a su cama y esperé. 10 minutos después, empezó a removerse. Un gemido escapó de sus labios. Sus párpados temblaron y se abrieron. Sus ojos, nublados y desenfocados, vagaron por la habitación hasta que se posaron en mí. La confusión inicial dio paso a un destello de terror puro. Intentó incorporarse, pero una punzada de dolor en el costado se lo impidió. «Tú», susurró, su voz rasposa. «¿Qué haces aquí?» «Estoy aquí por la pieza», dije en voz baja. Y la palabra flotó en el aire entre nosotros, cargada de veneno. Luchó por enfadarse, por recuperar algo de su antigua autoridad. «¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está tu padre? Quiero ver mis resultados». «Mi padre está ocupado», respondí con calma. «Y los resultados los tengo yo». Dejé el sobre sellado sobre la manta, justo encima de su corazón. Él lo miró como si fuera una serpiente. «Ábrelo, Ricardo», le invité. Con manos temblorosas, rompió el sello. Sus ojos recorrieron el informe. Su respiración se aceleró. Vi cómo su mente intentaba procesar el lenguaje técnico, la jerga médica diseñada para confundir y aterrorizar. Vi el momento exacto en que leyó la frase clave: marcador de susceptibilidad genética latente. Levantó la vista. Sus ojos eran dos pozos de desesperación. ¿Qué significa esto? Me incliné hacia adelante, bajando la voz a un susurro confidencial, el mismo tono que él usaba para compartir un secreto o dar una orden mortal. Significa que el riñón que
Llevo dentro, el que ahora vive en ti, tiene un defecto de diseño, una especie de interruptor de autodestrucción. Y el detonante, Ricardo, es el estrés. Tu tipo de estrés. La presión, las fechas límite, la ambición desmedida. Todo lo que te convierte en quien eres, ahora es un veneno que puede hacer que mi riñón te mate desde dentro. Podría pasar en un año, en un mes, o la próxima vez que le grites a un subordinado. El color abandonó por completo su rostro. Se quedó sin aire, como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. No puede ser, balbuceó. Oh, sí que puede ser, continué implacable. Pero hay buenas noticias. El informe de mi padre sugiere un protocolo de tratamiento. Uno muy específico. La eliminación total del estrés. Una vida tranquila, sin responsabilidades, sin poder. Una vida en la que tu única preocupación sea mantenerte con vida. Se quedó en silencio, procesándolo. Y entonces vi el cambio. La desesperación se transformó en rabia. Tú hiciste, siseó. Tú y tu padre. Esto es una estafa. Voy a demandaros, voy a destruiros. Me recliné en mi silla, casi sonriendo. Inténtalo. ¿A quién crees que le creerán? ¿Al titán de la arquitectura, que de repente acusa de conspiración al eminente cirujano que le salvó la vida? ¿O al cirujano jefe de trasplantes con una reputación impecable? Saldrás en los periódicos, sí, pero como un loco paranoico y desagradecido. Y el estrés del litigio, bueno, ya sabes lo que podría pasar. La lucha se desvaneció de sus ojos, reemplazada por la cruda y fría comprensión de su derrota. Estaba atrapado, completamente. Fue entonces cuando la cortina se abrió. Elena entró, con el rostro lleno de ansiedad. «Cariño, el doctor dijo que ya habías despertado. ¿Cómo te encuentras? ¿Cuáles son las noticias?» Se detuvo al verme. Su mirada fue de mí a su marido y vio la verdad en su rostro destrozado. Vio al hombre que había sido un dios reducido a un mortal tembloroso en una cama de hospital. Ricardo no la miró. Sus ojos estaban fijos en los míos y por primera vez vi una súplica en ellos. Era el momento. Verás, Ricardo y yo estábamos discutiendo su futuro. Dije, mi voz ahora llena de una falsa amabilidad. Y hemos llegado a una nueva reestructuración de la empresa. Para salvaguardar su salud, por supuesto. Me levanté y me acerqué a la cama. Ricardo se encogió. Punto 1. Dije, contando con mis dedos. A partir de mañana, yo seré el nuevo CEO de Vargas Arquitectos. Tú pasarás a ser un asesor principal, un título honorífico sin ninguna responsabilidad real. Te quedarás en casa y cobrarás un sueldo simbólico por tu sabiduría. Punto 2. Continué, mientras Elena ahogaba un grito. Transferirás el 60% de tus acciones de la empresa a mi nombre. No como un regalo, como pago. Pago por la pieza y por los servicios de gestión de tu salud a largo plazo. El 40% restante es suficiente para que tú y Elena viváis cómodamente el resto de vuestra tranquila vida. Punto 3. Mañana por la mañana convocarás una reunión con todo el personal directivo. Anunciarás tu jubilación por motivos de salud y mi nombramiento inmediato. Sonreirás, me darás la mano y dirás que el futuro de la firma no podría estar en mejores manos. Dirás que mi lealtad y mi sacrificio te han inspirado a dar este paso. Me detuve, dejando que las palabras se asentaran en el aire estéril de la habitación. Ricardo me miraba, con lágrimas silenciosas corriendo por sus sienes y perdiéndose en el pelo. Era un hombre roto. Y punto 4, Ricardo. El más importante. Me incliné hasta que mi cara estuvo a centímetros de la suya. Mi padre ya no será tu médico. A partir de ahora, tu protocolo de tratamiento lo gestiono yo. Cada análisis, cada consulta, cada medicamento, todo pasará por mí. Tu vida, literalmente, está en mis manos. Y si alguna vez olvidas alguno de estos puntos, o si se te ocurre la idea de que puedes desafiarme, bueno, siempre puedo decidir que estás demasiado estresado, y todos sabemos lo que eso significa, ¿verdad? Se quebró. Un sollozo gutural y horrible surgió de su pecho. Asintió débilmente, una y otra vez, con los ojos cerrados, derrotado. Aniquilado, humillado frente a su esposa, que ahora me miraba con una mezcla de terror y un extraño, casi imperceptible, matiz de respeto. En ese momento, ella no veía al joven ingenuo al que su marido había destrozado. Veía al hombre que había destrozado a su marido. La reunión al día siguiente fue una obra de teatro surrealista. La sala de juntas, el mismo escenario de su colapso, se convirtió en el escenario de su abdicación.
Ricardo, pálido y tembloroso, leyó un discurso que yo le había escrito. Su voz, antes un trueno, era ahora un susurro frágil. Cuando anunció mi nombramiento, un silencio de incredulidad llenó la sala. Luego, como un autómata, se giró, me tendió la mano y forzó una sonrisa que era una mueca de dolor. Yo le estreché la mano con firmeza, mirando a los rostros atónitos de mis antiguos colegas, ahora mis subordinados. En las semanas siguientes, consolidé mi poder. No con miedo, sino con la competencia que siempre había tenido. Deshice las políticas tóxicas de Ricardo. Promoví a gente que él había ignorado. Fomenté un ambiente de colaboración en lugar de una competencia feroz. La firma, liberada del peso de su tiranía, empezó a florecer de una manera nueva y más sana. Ricardo se desvaneció. Se convirtió en un fantasma. Lo veía ocasionalmente en las videoconferencias de seguimiento médico que yo organizaba. Se sentaba en su lujosa casa, que ahora parecía una jaula dorada, y asentía a todo lo que yo decía. El titán se había convertido en mi paciente más dócil. Una noche, meses después, estaba en mi nueva oficina, la que había sido suya, la que tenía las vistas panorámicas de la ciudad que ahora era mía. Mi padre entró sin llamar, algo que nunca hacía. Llevaba 2 vasos y una botella de whisky de Malta. «Creo que esto lo merece», dijo, sirviendo 2 generosas medidas. Levantó su vaso. «Por las complicaciones inesperadas», dijo con una sonrisa irónica. Chocamos los vasos. El líquido ambarino quemó mi garganta de una forma agradable y cálida. «Gracias, papá», dije, y las palabras se sintieron insuficientes. «Por todo». Él solo asintió, su mirada llena de un orgullo que yo había anhelado toda mi vida. Cuando se fue, me quedé solo, mirando las luces de la ciudad parpadeando como un campo de diamantes. Instintivamente, mi mano fue a mi costado sobre la fina camisa de algodón. A través de la tela pude sentir el contorno de la cicatriz. Ya no dolía. Ya no era un recordatorio de mi estupidez o de su traición. Se había convertido en otra cosa. Era un recibo, la prueba de una transacción. Él me trató como una pieza de repuesto, un componente sin valor que se podía desechar. Pero se olvidó de la regla más básica de la ingeniería. A veces, la pieza más pequeña es la que hace que toda la máquina funcione. Y cuando la quitas, todo se viene abajo. Él me quitó un riñón y a cambio yo le quité su reino. Al final, resultó ser un intercambio justo.